Hola, hola, buenos días para todos. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana para todos. Hola, ¿qué tal? Ahí está mi hermano Josué Figul. Jesús te bendiga. Ahí se llevó su like por madrugón. Buenos días para todos. A ver, entonces se siguen sumando. Ahí está mi hermano Jairo Guzmán. Like. Mi hermana María Teresa, el Señor la bendiga. Like. Engerín Sánchez, buenos días, el Señor la bendiga. Ahí está entonces mi hermano Gastón, mi hermana Ani, buenos días, el Señor los bendiga más. Paulita, Jesús te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. Está mi hermana Gabriela, hola, buenos días, el Señor la bendiga, mi hermana Gabriela. Ahí está Ana Yancy, ya tenemos a nuestra primera Ana de esta mañana. Hola, buenos días, Jesús te continúe bendiciendo. Hola Helen, Jesús te bendiga, Helen, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí también tenemos a María Trinidad. Hola Trini, el Señor te bendiga. Está la tía Roxana, está el hermano Marco. Muy buenos días para todos. Genyerín Sánchez, ok. Entonces está pidiendo oración, Genyerín. Bueno, perfecto. Vamos a estar teniendo entonces esto en consideración. Hoy es un tiempo pues que no tenemos como tal oración de intercesión, sino estudio bíblico, pero sin embargo, entonces vamos a tomar tu oración, Genyerín, y vamos entonces a hacer, a orar por ello. Quería también entonces que oración para mí y su esposo, por favor si nos puedes poner el nombre de tu esposo, gracias. Eso, Eduardo Sancho, Hernández, Sancho Hernández, los junté. Buenos días, Eduardo, Jesús te continúe bendiciendo. Ahí está mi hermano Rafael, buenos días, el Señor te bendiga, amén, amén. Rafa, Jesús te guarde también en su precioso nombre. Ahí está Carmen Estela Torres desde Bogotá. Carmen, Jesús te bendiga, saludos. Para don Alberto, para toda la familia allí también. Mi hermana Patricia, hola mi hermana Patricia, amén. Carmencita, hola Carmencita, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Ahí está también mi hermana Mayra. Agradecidos entonces con el Señor Jesús por todos y cada uno de ustedes, por sus preciosas vidas y por este gran privilegio de poder entonces compartir juntos esta vida de fe, de correr juntos esta carrera. Y bueno, hoy un día más y con el entendimiento, pues sabiendo que un día más significa un día menos, estamos más cerca hoy de alcanzar que cuando creímos al principio nuestra promesa, la promesa que el Señor nos dio. Ahí está nuestra segunda Ana. Hola Anita, Jesús te bendiga, saludos. También está mi hermana Yesenia. Hola, el Jesús vivo te bendiga, Yesenia, el Señor te guarde en su precioso nombre. Se siguen sumando más y más hermanos. Gloria a Dios. Muchas gracias al Señor Jesús por sus preciosas vidas, por proporcionarnos este tiempo. Ahí está el hermano Pastor Juan Manuel. Hola, buenos días. El Señor lo bendiga. También está mi hermano en Wong. El Señor te bendiga. Patricia, hola Patricia desde Bogotá, el Señor los guarde en su precioso nombre. Ahí está Hazel desde Romoser, el Señor te bendiga Hazel más. Buen día, amén, amén, amén. El Señor te guarde en su precioso nombre. Bueno, y entonces sí, aquí estamos en esta mañana para buscar el rostro del Señor, para tratar con todo el corazón de acercarnos a Él por el camino correcto. Nuestro Señor Jesucristo allí en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces bien, con el entendimiento, cuando nosotros vamos al Evangelio, ahí mismo en el Evangelio según el testimonio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta. Me le echas un poquito de agüita caliente, qué pena, un poquitico, creo yo, eso, qué pena, un momentico, a ver qué. Me quedó como fuertecito el cafecito. Entonces
entonces hay que un poquito agüita caliente. Gracias, disculpen la interrupción. Entonces les decía, cuando vamos al capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el versículo 1, dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, esto es maravilloso porque allí se nos revela, entonces, en realidad, ¿quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Bien, el Cristo de Dios, el que Dios envió, sí, bien, pero además también el Hijo del Hombre, y además entonces la palabra de Dios. Entonces, estamos acercándonos, nos queremos acercar a Dios, pero los hombres lo que estamos entonces acostumbrados, lo que tenemos es la religión. Y la religión entonces está cargada de tradición, de mitos, de creencias, de cosas que realmente no están o no son relacionadas con lo espiritual. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino. La forma correcta de acercarnos a Dios es a través de la Biblia, por medio de su palabra. ¿Ve? Y entonces sí, hay personas entonces, como les decía, que tratan de acercarse a Dios a través de las diferentes prácticas o creencias o fe religiosas, pero entonces el Señor nos dijo que no, que la forma correcta de acercarnos a Él era a través, al Padre, al Dios que nos creó, era a través de Él, del Hijo, y el Hijo es la palabra. Entonces la relación correcta para hacer, la manera correcta para acercarnos a Dios es a través de la Biblia. De la Biblia. Y eso es entonces con todo el corazón lo que estamos procurando hacer esta mañana. Bien, entonces bueno, pero vamos a encomendarnos, ya se estabilizó, ya los hermanos están conectados, poco a poco, conforme se vayan sumando, pues vamos saludando. Pero ahora lo más grandioso y lo más maravilloso es podernos encomendar al Señor, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir al Padre para que por medio de su Santo Espíritu Él sea tomando control de nuestras vidas y trayendo la revelación, la sabiduría, el conocimiento y el poder de su palabra en nuestras vidas. Está nuestra hermana Adriana Múnera, el Señor la bendiga más, saludos. Y oramos entonces, Dios Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Unidos venimos yo y mis hermanos puestos de acuerdo por la fe que nos es en común en tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, acercándonos a ti para darte la gloria, Señor, a ti, al único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo tu Hijo, el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, nosotros, Señor, estamos conscientes que si no fuera, Señor, por la fe que nos has dado en tu Hijo Jesucristo al que enviaste al mundo, sería imposible, Señor, estar en tu presencia, en la presencia de un Dios santo, y menos, Señor, poder llamarte Padre, Padre nuestro. Gracias, Señor, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio que tú nos has dado. Hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia, con la diestra poderosa de tu justicia, nos has sostenido. Has sido de benecer para nosotros, Padre. Gracias, infinitas gracias, Señor. Padre nuestro, y yo, mis hermanos, estamos aquí, Padre, porque anhelamos, Señor, acercarnos a ti, pero de la manera, de la forma, Señor, que tu Hijo Jesucristo nos manifestó a través, Señor, del estudio, Señor, de la meditación en tu palabra, la palabra, Señor, que hablaste por medio de tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo y de la cual, Señor, dan testimonio los apóstoles y los profetas. Padre, por amor a tu nombre en esta mañana te pedimos, obra con tu Espíritu Santo, que tu reino venga con poder, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, recibir de parte tuya la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación, Señor, de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra.
Ábrenos las Escrituras, conmuévenos y guíanos, Señor, a toda la verdad. Obra con tu Espíritu Santo, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado. Por favor, Padre, anhelamos, Señor, acercarnos a ti, conocerte más y mejor para poder, Señor, agradarte más, servirte más, vivir para ti, hacer tu voluntad. Capacítanos, Señor, para toda buena obra. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre nuestro, y a tu gracia, a tu buena voluntad, Señor, encomendamos nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, entonces continuamos. Y bien, ayer vimos que se conmemoraba, o digamos, hablando en el ámbito, digamos, cronológico, se celebraba la fiesta del Pentecostés. Y esto es maravilloso, mis amados hermanos, porque, bien, hoy, con el entendimiento, nosotros sabemos que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento son la sombra como tal, no la imagen misma, sino únicamente eso, la sombra, la parábola. Entonces, cuando vemos desde el principio, desde el huerto del Edén, ya desde el huerto del Edén, usted y yo entonces podemos entender el propósito de Dios o el plan eterno del Dios que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay, empieza a tomar entonces ya un rumbo, una forma más clara. A partir del capítulo 2, en el versículo 7, cuando narra acerca de que entonces el Señor plantó un huerto al oriente de Edén y puso allí y formó allí y puso al hombre que había creado y lo formó. Entonces, como les decía, a partir de ese momento es donde ya, digamos, el plan eterno del Dios que nos creó hay un giro y toma una forma ya más clara. ¿Por qué? Porque entonces en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, vamos rápidamente, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo le manifiesta a una mujer en un pozo, la esencia, la naturaleza de el ser divino, creador de todas las cosas. Juan 4:24 es un versículo pues clave y lo manejamos siempre, casi siempre lo estamos tocando de alguna forma. Está Lucerito, buenos días Lucerito, el Señor Jesús te bendiga. Dice entonces, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Entonces, la esencia de Dios, la Biblia dice entonces en primera de Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es amor. Entonces, por fin, ¿qué es? Vamos a mirar allí para que no nos quedemos así, no nos hagamos, en este caso yo mismo no me haga perezoso, pensando que ya todos lo conocen, que todos saben, porque recuerden, ya no podemos caer en eso, y para no caer en eso es que el pastor dijo, sino la Biblia dice, es yendo, mirando, abriendo, moviendo las hojas. Primera de Juan 4:8 dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Don Alberto, buenos días, el Señor lo bendiga también, saludos en esta mañana.
Entonces, escuchen bien. Pastor, pero usted acaba de decirnos que en el pozo la mujer, en nuestro Señor Jesucristo a la mujer le manifiesta la esencia, la naturaleza de Dios, que es espíritu. Entonces, por fin, ¿Dios es qué? Espíritu, porque aquí dice que Dios es amor. Entonces, ¿Dios es amor o Dios es espíritu? Bien, perfecto. Entonces, la respuesta correcta es Dios es un espíritu que ama. ¿Ven? Porque no quiere decir, o no es entonces, que porque Dios sea amor, no, entonces sea espíritu. No, Dios es un espíritu. Dios es un espíritu. Y cuando yo digo que Dios es un espíritu, entonces estoy haciendo referencia a dos cosas. A un ser invisible, a un ser eterno, a un ser que no es como tal de esta creación, de este mundo, donde entonces la realidad es la materia. Hoy nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, tenemos entendimiento y tenemos conocimiento acerca de la existencia real del mundo espiritual y del Dios que es espíritu. Pero la Biblia dice claramente que para el hombre natural estas cosas son locura. ¿Ve? Y cuando habla acerca y está haciendo referencia acerca del hombre natural, está entonces diciendo que el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que aún está entonces muerto en sus pecados y delitos. Entonces, las personas tienen creencias, hay mitos. Las personas creen en fantasmas, las personas creen en espíritus, las personas creen en demonios, en seres sobrenaturales y las personas... Pero en esas diferentes fe, en esas diferentes creencias, esas personas, todo eso simplemente es entonces, como les dije, mitos, leyendas, fábulas, misticismo. Pero esas personas no tienen la experiencia real de la existencia, el conocimiento, perdón, real, ni la experiencia de la existencia de Dios y del mundo espiritual. ¿Ven? Porque entonces, efectivamente, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando hablamos acerca de muerte en la Biblia, a lo que está haciendo referencia es precisamente entonces a esa desconexión espiritual, con lo espiritual, con lo espiritual. Entonces, existen muchas fe, muchas prácticas, muchas creencias que incluso se jactan de muchísima espiritualidad. Ustedes entonces, no sé si han visto, por decir algo, entonces el budismo, no el hinduismo. No el hinduismo, sino el budismo. Entonces, que de hecho los actores de Hollywood y la gente rica y mucha gente, no solamente rica, pero ya hoy está cogiendo más fuerza. Todas estas entonces prácticas budistas
y que tienen fama y reputación de espiritualidad, y entonces se van a la India a buscar entonces eso, y entonces se acuerdan el grupo famoso que, mejor dicho, prácticamente catapultó, que era Nirvana, que él se suicidó, el cantante. Y entonces el yoga, la meditación trascendental, ellos fueron los que comenzaron con esta corriente que hay hoy en día de veganismo, a través entonces del que vegetarianos. Y todo eso tiene entonces como tal una reputación de espiritualidad. Y renuncian entonces, se hacen votos de pobreza y se meten en un monasterio y se cortan el pelo y se ponen batolas y, y comen poco, ayunan cantidad de tiempo, se la pasan orando, meditando, levitando. Y al igual entonces, escúchenme bien, entonces, ay, él es tan espiritual. Yo me acuerdo entonces, pues, no hace mucho tiempo, pero mentira, sí, ya a sus años, gracias a Dios, el tiempo pasa. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo allá en Bogotá, Colombia, que yo estudié, y pues aunque yo no estudié en una universidad pública, sin embargo, pues entonces había igual, la universidad es universidad y uno salía y entonces había una calle con otras universidades y bueno, en la universidad, en fin, era joven uno, rebelde y bueno. Eh, yo recuerdo entonces, yo incluso, no sé, los que más de alguna manera han podido o conocen acerca un poquito de mí eso, yo duré 3 años vegetariano total. No ni siquiera pues prácticamente ovo ni lácteo, sino vegetariano, no vegano. En ese momento no había, no, ¿cuál? En ese momento no había veganismo. No hablaba uno de veganismo, no, nadie. Si me hubieran hablado de veganismo, entonces yo me hubiera metido, era vegano. En ese momento, eso, don Jorge, el Señor lo bendiga, feliz día, saludos para su casa, doña Marielos, el Señor los guarde en su precioso nombre. Nina, hola, Jesús te bendiga. Ana Victoria, hola, ya tenemos ya a nuestras 3 Anas, está Ana Yancy, Ana Solano y Ana Victoria. Bien, sí, no hablaban de veganismo. Si hubieran hablado de veganismo, póngale la firma que yo hubiera sido, era vegano. Yo hubiera sido vegano. ¿Sí? Pero no, lo que había entonces era vegetarianismo. Y entonces iba uno allá, entonces al integral, al champiñón, al árbol de vida, y entonces, y sí, aquello era lo más tremendo, y había uno que vendían anillos, y eran esas tiendas de la nueva era, y todo, y bueno, y aquel movimiento, wow. Pero yo me acuerdo, y lo puedo decir, bien, como todo en la vida, pues no sé, la experiencia de cada uno. Como cuando aprendí a fumar, como cuando aprendí a tomar trago, cuando aprendí a jugar billar, como cuando aprendí a andar con, bueno, ya usted sabe, por allá donde no conviene ir. Todo simplemente tratando de alguna forma de encontrarme y llamar la atención. Yo recuerdo entonces, wow, qué espiritual. No, yo soy vegetariano. Wow, qué diferente. En ese entonces ya ser vegetariano era wow. Uf. Sí, yo hago yoga y yo entonces sí leo a Osho y leo a y iban de los Hare Krishnas allá en la Caracas. De pronto Alberto y Carmen que sí y Patricia, que son de allí, entonces saben de qué más o menos de qué estoy hablando. Y era todo eso, era falta de identidad, era solamente el deseo de llamar la atención, solamente era la búsqueda de tratar de encontrarse conmigo mismo y pues, a ver de qué forma, de qué manera llamaba uno la atención.
Todo eso es una realidad. Pero todo eso tiene fama o reputación de espiritualidad. Y la gente lo veía a uno realmente entonces como un ser espiritual. Y entonces eso le gustaba también a las chicas. Y entonces, bueno, por supuesto, mejor todavía. Y empezaba uno a filosofar y a hablar todas esas cosas. Y bueno, y conclusión, no sé cuántos entonces también saben. Y después entonces sale, pero así. Terminando de ser vegetariano y montando una carnicería después, inmediatamente. A los 6 meses ya de haber dejado de ser vegetariano, ya tenía una carnicería, ya tenía la primera carnicería. Qué cosas, ¿ah? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que hay en el mundo. Era esa búsqueda, ese deseo, en el interior de tener paz, de explorar, de buscar para ver a dónde estaba la cosa. Así de contraste. Hola Mónica, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Y esa es la realidad, no mi realidad, la realidad de todos nosotros, de los seres humanos, que ustedes en las circunstancias lo llevaron a otras cosas, en fin, lo que sea. Bien, pero el punto aquí, el punto es entonces que volvemos a lo mismo. Todas esas fe, todas esas creencias, todas esas prácticas, entonces son el anhelo y el deseo de la condición de de estar frustrado el ser humano, porque una parte suya no se puede desarrollar. Y esa parte suya que no se puede desarrollar es pues el espíritu. ¿Por qué? Porque entonces, escuchen bien, el hecho de que entonces el hombre natural esté muerto en sus pecados y delitos no quiere decir que no sea un ser espiritual, que su naturaleza entonces ya no sea un ser espiritual, que no sea un ser entonces con eternidad. No nos equivoquemos. Porque sí, he visto ese error y he escuchado y entonces hemos incluso a varios hermanos, ya gracias al Señor, hemos podido corregir ese punto. Porque el hecho de que entonces el hombre, al desobedecer desde el principio al mandamiento, haya muerto, entonces su espíritu no quiere decir que el hecho de que haya muerto no esté en él. O que ya el hombre no sea un ser espiritual. No. Lo que pasa es que una parte de él murió. Entonces, una parte de él murió quiere decir una parte de él no siente, una parte de él no oye, una parte de él no ve, una parte de él no actúa. A eso es lo que se refiere muerte. Una parte está desconectada. Cuando ustedes vean el sinónimos de la palabra muerte, se van a dar cuenta que todo esto que yo estoy mencionando son sinónimos de la palabra muerte. Miremos Romanos rápidamente. Romanos 3. ...23... dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a recopilar conceptos para no olvidar. Ya comencé y estaba hablando acerca de que en el pozo nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana le manifiesta entonces la esencia, la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, Dios es un espíritu. Pero Dios también es amor. Sí, Dios es un espíritu que ama.
Y entonces al hacer referencia acerca de espíritu, entonces estamos diciendo no tiene materia. No es de esta creación física, material. Es invisible, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Y además, entonces, por la misma Biblia, entonces entendemos que no solamente es invisible al ser espíritu, sino es eterno. Porque ese conocimiento lo hemos adquirido por la Biblia. Porque la Biblia entonces nos enseña, pero vamos entonces a mirar. Ya vimos para Romanos. No pierdan Romanos 3, por favor. Y vamos aquí mismo, a Romanos. Espérenme un momento, por favor. Segunda de Corintios 4. Vamos a segunda de Corintios 4. No perdamos Romanos 3 para que terminemos de ver. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces las cosas físicas, materiales, son temporales. La Biblia nos enseña que todo lo que hay en este mundo, todas las cosas que vemos, las visibles, entonces dentro del plan de Dios, tienen un fin. Son temporales. La Biblia entonces nos enseña que estos cielos y esta tierra que nosotros vemos, que conocemos, van a pasar. El Señor Jesucristo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán. Esta creación, la física, la creación materia, va a ser entonces destruida. Lo dice en Hebreos capítulo 1, lo dice en segunda de Pedro, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: el cielo y la tierra pasarán. O sea, la materia va a dejar de existir. Las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven, ¿cuáles son las cosas que no se ven? Las espirituales. Y las cosas que se ven son las materiales. Bien, entonces acuérdense, porque estoy recapitulando para, pues, de alguna forma tener todo el panorama claro, que entonces Dios es un espíritu, Dios es invisible, Dios no pertenece a esta creación física, Dios es espíritu. Dios es eterno. Y al hacer referencia, al hablar entonces de aquí en adelante de cosas espirituales, estamos entonces tenemos que tener siempre en cuenta estas dos cosas. Cosas que no se ven con nuestros ojos físicos y cosas eternas. Bien, entonces hablaba yo y estaba comentando acerca de la condición del hombre, del ser humano, y de esa entonces lucha y de esa búsqueda por nuevamente de alguna forma para restaurar esa desconexión con una parte de su naturaleza, el espíritu.
que está entonces desconectada por causa de el pecado, porque lo que en el libro de Génesis el Señor dice, el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, a ese morir al que se está haciendo referencia, vimos en Romanos 3, vamos un momento por favor, al 3 nuevamente, 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios no es nada más y no es otra cosa sino de la desconexión, de la desconexión, sí, correcto, del hombre, de su naturaleza espiritual. Por causa del pecado, y lo deja claro, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo que hace el pecado, la causa del pecado, la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y esa muerte a lo que está haciendo referencia es que el hombre, el ser humano, una parte, así como hace, ay, yo siento que cuando se fue una parte de mí murió. ¿Y qué es entonces lo que usted siente? Un vacío enorme. Ah, ya. Y ese vacío enorme es el que entonces les comentaba ahorita. Entonces, normalmente en la juventud, no quiere decir que no sea en cualquier etapa de la vida, pero en este caso hablo, y digamos, en mi caso particular, y no sé ustedes, cada uno, pero ese vacío entonces en la juventud, y ese vacío entonces es lo que de alguna forma todo el tiempo usted y yo debemos entonces darnos cuenta. El diablo con su astucia lanzando la corriente del mundo, ¿qué es entonces lo que busca? ¿Qué es lo que trata? De que el hombre llene ese vacío con droga, pornografía, WhatsApp, Facebook, carreras de ciclismo, el fútbol, política, economía. Todo esto que entonces está a nuestro alrededor son cortinas de humo, distractores. Bueno, ustedes no sé cuántos están conscientes de cómo está la situación en Colombia, muy fuerte, muy dura, ¿va? Y en Colombia tenían programada realizar una actividad grande deportiva, la Copa América, o sea, una copa de todos los países de Sudamérica y yo no sé de dónde más, en fin, pero iba a ser Colombia la sede. Y a todos los males entonces que tiene en este momento y está pasando el país para acabar de rematar, ¡pum!, les cancelaron por la condición del COVID y por la condición del paro. No, ustedes no están. Y el gobierno insistió y fue un golpe durísimo. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma entonces lo que el gobierno necesitaba era precisamente alargar y dilatar el paro y todas las protestas para que empataran con la Copa América. Y cuando vino la Copa América, entonces ya se les olvidó todo. Ahora el tema es fútbol, ya no más paro, ya nadie va a hablar de paro. Ya lo que vamos a hablar entonces es de fútbol. Y era entonces una cortina de humo, un mecanismo de disuasión. Y entonces eso es lo que normalmente entonces en el argot se conoce como pan y circo, que viene entonces desde la época de los romanos, para mantener las colonias, que no hubieran sublevaciones. Entonces ya ustedes han visto el Coliseo, los Juegos, todas estas carambadas, los Juegos Olímpicos, todo esto surgió de allí, de los romanos, para entretener, para que el pueblo no se sublevara. Ahora eso, escúchenme bien, porque no vaya a decir, usted está a favor del paro, está en contra. No.
Acuerde de que no, yo, ¿qué va? Imagine protestando, porque no si nosotros como cristianos fuéramos a hacer paros, ¿sabes? Debemos hacerle un paro, una manifestación es a quién, al diablo, a los demonios, a las huestes de maldad. Ese es nosotros estamos haciendo paro, nosotros estamos en pie de lucha, mi hermano amado, no sabe, nosotros estamos en protesta, pero contra el diablo, contra sus huestes de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces Helen Rivera, ok, también llena el vacío con juegos electrónicos, con todo eso, entiéndame, todo eso. Todo. Con todo eso. Y entonces toda la corriente del mundo está dirigida, dirigida con ese propósito de ver cómo hace para que entonces el hombre no encuentre el camino. ¿Cuál camino? Entonces, ¿se acuerdan de qué camino? Génesis, capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y también, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Oiga bien, entonces está aquí narrando lo que aconteció. Esto que aquí acabamos de leer, Lilian Solano, buenos días, el Señor la bendiga. Esto que acabamos de leer, escúchenme bien, mis amados hermanos. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Y escúcheme, el 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miren esto, lo voy a leer. Lo voy a repetir otra vez. Escuchen bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Lo volvió a leer? No, eso no es lo que dice, eso es lo que dice. Y esta es la sabiduría entonces que proviene de lo alto y es de lo que nosotros necesitamos, por eso ser llenos del Espíritu Santo. Pero seguimos. Aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es igual que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén, del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿cuántos de ustedes han visto? ¿Cuántos de ustedes entonces se han dado cuenta acerca de que de esa corriente o de ese, hay que volver a los orígenes, hay que volver al principio? Hay que volver entonces a comer nuevamente bien el huevito sano de la gallinita de patio criada así. Hay que volver a lo de antes. Y volver. Todo el tiempo volver. Y todo el anhelo y todo el deseo del hombre es volver al principio, a su origen, al Génesis.
Porque todos nosotros, los seres humanos que estamos vivos en este momento, que nacimos a partir de entonces el versículo 4, nuestra naturaleza es espiritual, no solamente, terrenal, sino espiritual. ¿Por qué? Porque entonces Adán es entonces venido de la tierra, pero Eva, la madre de los vivientes, fue tomada de el costado de Adán. Entonces, Adán, su naturaleza es terrenal. Su origen es terrenal. Pero Eva, la madre, nuestra madre, la madre de todos los vivientes, es espiritual. Por eso digo, le pondrá Eva la madre de todos los vivientes. Al hacer referencia acerca de vivientes, está diciendo es la madre o es la que le da nacimiento a los seres, el origen al ser espiritual. Al ser espiritual. ¿Ve? Pero entonces Eva comió y le dio a Adán, y Adán comió, y al comer Adán, entonces la Biblia enseña en Romanos, nuevamente vamos allí, 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, si ve que es claro, por un hombre, no dice por los hombres, en plural, no dicen por el hombre y por la mujer, no dicen que el pecado entra por la carne. Porque la carne es débil. Y por eso entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de cómo vivimos. Porque si vivimos por la carne, moriremos. Porque el pecado entra por la carne. Por eso todo el tiempo el llamado es a no vivir por la carne, ni a proveer para la carne, ni para los deseos de la carne, sino para el Espíritu, porque el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Entonces el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. David, hola, buenos días, el Señor Jesús te continúe bendiciendo. Entonces, esa búsqueda constante, ese deseo de volver al origen, al principio, está haciendo referencia a esa naturaleza espiritual que aunque por causa del pecado, se perdió, sin embargo está ahí. Y es como entonces un ejemplo, yo soy extranjero en este país y amo este país y le doy gracias al Señor Jesús por este país y deseo vivir y estar en este país. Pero sin embargo, cuando de alguna forma, por alguna circunstancia, tengo que ir a Colombia, y más específicamente, digámoslo por decirlo así, a la ciudad donde yo nací, a Medellín, o donde me crié un poco de tiempo, viví unos años en Cimitarra, en Bogotá, entonces no quiere decir que no haya nostalgia. Y hay muchas personas entonces que, no sé, a mí hoy todavía no me ha dado. Pero hay muchas personas que están en el exterior y quieren, no, yo sí quiero morir en mi patria.
y regresan. ¿Se acuerda? Todo el tiempo. Entonces lo más espiritual y es volver, el hombre tiene que volver a sus raíces, tiene que volver a sus orígenes. Todo esto no es, digamos, casualidad, mis amados hermanos, ni es entonces, no es sino otra cosa, no es otra cosa, perdón, que esto que estamos entonces viendo. Que fuimos sacados de nuestro entorno donde nacimos. Y ese huerto, es el lugar donde está o existía la comunión del hombre con el Creador. En el huerto del Edén es donde usted y yo podemos ver la plenitud de la existencia. El huerto del Edén representa varias cosas espiritualmente hablando, representa el reino de los cielos, representa la iglesia, que es el reino de los cielos aquí en la tierra. Ese es el huerto del Edén. Usted y yo, si quiere ver la sombra, la parábola de la iglesia, está ahí. Es en la iglesia donde está entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es en la iglesia donde está el árbol de la vida. La fe y el evangelio, la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿No este es el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cierto? Pero ¿cuál es entonces la diferencia? No, pero es que entonces ¿cómo así? Adán comió y murió. Por la transgresión al mandamiento, a la palabra de Dios. Pero dijo el Señor cuando lo expulsó, no tome ahora el árbol de la vida. Lo que pasa es que entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede ahora? Que entonces, ¿se acuerda? Habían dos ángeles y puso una espada. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, habían ángeles y había temor entre los guardias y a las mujeres que les dijeron los ángeles. ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Bueno, no teman ustedes. No teman ustedes. Porque para ustedes entonces, ¿ahora qué? El acceso está abierto. No teman ustedes las que creen en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Porque entonces ahora Él nos abrió, por medio de su obra, el camino, el regreso a ese Edén. Y entonces ahora nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues comemos el árbol de la vida. Comemos el árbol de la vida, que es la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, de la vida eterna. Y entonces el que cree en mí ha pasado de muerte a vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces ahora el mandamiento es que comamos del árbol de la vida. Porque entonces, escúchame bien, ya el mandamiento de que no comieran el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese se cumplió en Adán. Y ahora el mandamiento es que comamos del árbol de la vida, del cual nunca fue prohibido. El Señor Jesús, Dios Todopoderoso, no le dio mandamiento, prohibición de comer del árbol de la vida. ¿Se acuerda? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Entonces ahora comemos el árbol de la vida, que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y ahora sí, con el conocimiento, con la vida de Dios, podemos entonces, y ya el árbol del conocimiento y del bien y del mal, su efecto no tiene, la prohibición no tiene efecto en nosotros. Lo tenía en Adán.
Y por eso dice claramente que el propósito de sacar al hombre era para que no alargara su mano y ahora comiera ¿de qué? Del árbol de la vida. Porque eso es entonces el peligro más grande, más grande, más grande. Que los que no han recibido la vida, entonces estudien la Biblia. Porque de ahí es donde usted y yo podemos darnos cuenta de todos esos disparates. Con la Biblia. Con la Biblia. Hace poco veía y entonces me llamó muchísimo la atención. Una enseñanza de un pastor de estos, de un pastor, ¿cuál pastor? De un lobo rapaz de estos de la prosperidad, donde con un sustento que usted no tiene una forma, no tiene una idea, con una elocuencia, deja claro que el primer mandamiento que Dios le da al hombre es ser próspero. Así, mire. ¿No me creen? ¿No le creen, perdón, a este señor? Incrédulos ustedes, vea. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Vaya mire cuál es el sinónimo de la palabra prosperidad. Fructificad, multiplicaos. El primer mandamiento que Dios le dio al hombre era que fuera próspero. ¿Y cómo van a decir que lo que nosotros enseñamos no es lo que la Biblia dice? Así de sencillo. Ese hombre está comiendo, ha comido solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. No ha comido del árbol de la vida. No come del árbol de la vida. No ha comido del árbol de la vida. Y por eso, con la misma Biblia, lo que enseña es muerte. Y pues usted sabe que para poder echar una mentira bien echada, lo primero que uno tiene que hacer es ¿qué? Creérsela. Y ese hombre en su espíritu está persuadido que lo que cree y enseña, ¿qué es? La verdad. La verdad. Ese hombre está persuadido y está persuadido completamente de que lo que él enseña es la verdad. Esa es la verdad que él sabe, esa es la verdad que él conoce. Está comiendo del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Pero lo está comiendo ¿cómo? Muerto. Y Dios no es Dios de vivos, sino Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo claramente que entonces tienen que comer primero del árbol de la vida y ahora sí, entonces pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque entonces no morirás, ya no afecta, porque Jesucristo dijo que entonces el que come y el que come mi carne y bebe come mi carne y bebe mi sangre, no que tiene vida, ¿qué? Perdón, eterna. Tiene vida eterna. Y al entonces es decir eso, al decir eso, quiere entonces es que ahora nosotros, la muerte no se enseñorea en nosotros. Y ahora nosotros podemos y tenemos el discernimiento del bien y del mal. Y con ese discernimiento del bien y del mal, sabemos entonces siempre que es la vida, que nos lleva hacia la vida y que nos conduce hacia la muerte. Tenemos claro el entendimiento acerca de qué es lo que espiritualmente a nuestro Dios le agrada y espiritualmente qué es a lo que a nuestro Padre y a nuestro Dios
no le agrada. ¿Qué es lo que nuestro Padre, nuestro Dios nos está diciendo nos conviene? Es bueno. ¿Y qué es lo que nuestro Padre Dios espiritualmente nos está diciendo? No les conviene, no sirve, déjelo. Pero para el hombre natural, estas cosas son locura. Y para muerte usan la Biblia. Y para muerte leen la Biblia. Y para muerte estudian la Biblia, enseñan la Biblia. Y esto es entonces tremendo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque entonces, hola Marco Antonio, Jesús te bendiga. Lilian, el Señor la bendiga. Saludos, buenos días. Porque debemos entender que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces esa búsqueda constante, volviendo entonces a ese punto, es para reencontrarse consigo mismo. Y eso es entonces lo que hoy, como les explicaba, todas esta fe, todas estas creencias, todas estas prácticas religiosas, espirituales, místicas, esotéricas, tienen como propósito es que hacer un despertar en la conciencia, un despertar espiritual. Que el hombre deje de ser material y se van entonces, ya les decía, los actores de Hollywood, la gente rica y los de la farándula, a la India, al Tíbet, a encontrarse consigo mismo, a ese despertar espiritual, porque no todo puede ser material, no puede ser todo carne, economía, dinero, trabajo, sexo, alcohol, drogas. Y todo eso, el yoga y todas esas meditaciones y toda esa prácticas religiosas, por la música, todo es entonces tratando, como les repito, tratando. Nando Soto, hola, Jesús te bendiga, Nando, el Señor te guarde. Es eso, solamente es que el hombre se reconecte, se encuentre con su espíritu. Pero todas esas prácticas, como les decía, aunque están en el corazón del hombre y puedan y tengan buena intención, son de alguna forma, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, inútiles. Porque ya leímos Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y siempre les he comentado y les he compartido, mis amados hermanos, que cuando en mi comienzo de esta vida de fe, el hueso, digamos, de alguna forma más duro de roer fue ese versículo. Porque al igual entonces, como como todos nosotros somos seres humanos y entre bomberos no nos manjamos la manguera, ¿se acuerdan? Entre bomberos no nos manjamos las mangueras. Pero ¿cómo? Y el hindú y los indiecitos que estaban aquí entonces antes de Colón, y los africanos que nunca, y los chinos, porque ahí está dejando claro que no hay opción. Y lo diría nuevamente, y lo dice nuevamente la Escritura, el Espíritu por medio del apóstol Pablo, allí nuevamente, en todo, en segunda de Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y todas esas prácticas están buscando la luz que llegue a la conexión, que se encuentre consigo mismo. Y en el caso particular del budismo, yo no sé cuántos de ustedes tengan claro que entonces, a diferencia de las demás, digamos, religiones, en el budismo no existe como tal un Dios. No sé cuántos de ustedes entonces sepan que realmente de alguna forma el budismo, estoy hablando específicamente, digamos, de esta que es la que más reputación de espiritualidad tiene, en el budismo no existe o no da la creencia acerca de Dios, de un Dios. El budismo es entonces, para los que de alguna forma no lo tengan claro, es que el hombre consiste en que el ser humano entonces pueda y encuentre su naturaleza divina. Entonces en el budismo no hay un Dios, sino que yo soy Dios. Y ese es el estado como les decía, del grupo famoso, el nombre, ese es el estado, el nirvana. El nirvana. Donde entonces ellos, ya usted sabe, la reencarnación, el karma, y todo es una auto. Hasta que el hombre progresa y alcanza ese punto nirvánico, es donde el hombre se convierte en deidad. Llegó. Ahora el hombre es su Dios. Le repito, estoy entonces enfocándome en el budismo. No hay que confundir budismo con hinduismo, porque son diferentes. Porque el budismo, digamos, es el que más, como les dije, reputación de espiritualidad tiene. Pero la Biblia, el Señor Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, al Padre, la palabra Padre significa origen. 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 Y por eso entonces el Señor Jesucristo está diciendo que la forma de volver al ser que nos creó es por medio de desarrollar la fe en el Hijo, como mediador. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por 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 qué necesita un mediador? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque los hombres entonces desde el principio escogimos el camino equivocado, el camino de la desobediencia. Miren bien cómo funciona rápidamente para que, porque el tiempo no apremia, pero en el huerto del Edén estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, entonces vemos, escúchenme bien, que estando los dos árboles, el hombre, y yo no soy muy dado, y se acuerdan que siempre les he dicho, a disertar,
Porque entonces a veces es conveniente y es con mesura que sirve. Y muchas otras veces lo que trae es confusión. ¿Se acuerda que le preguntaron para tentarle? Entonces tenemos que ser muy elocuentes, digamos, muy elocuentes, está bien dicho, o sea, estar muy claros para cuestionarnos. Pero la cuestión, pero bueno, pero el punto es entonces así, mire, está el árbol de la vida en el huerto del Edén, plantó en el huerto del Edén el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, usted y yo nos damos cuenta que la prohibición no es para que coma el árbol de la vida, sino que por el contrario, hay una, digamos, un aliento divino. ¿Se acuerdan bien? O sea, ¿lo tienen claro? ¿Lo vimos o no? ¿Ya lo vimos? Sí, lo vimos. Una exhortación divina más bien. Aquí capítulo 2, estoy haciendo referencia, sí lo vimos ya. Josué lo posteó el 17, el 16 y el 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Óigame bien, de todo árbol del huerto podrás comer. Es una, no sé, a ver si es que, ay, es que yo lo quiero ver, no, sino que como pues tengo los sentidos y los oídos y los ojos abiertos espirituales y estoy conmovido por el Espíritu Santo, por eso cuando como discierno entre el bien y el mal. Esto es discernir entre el bien y el mal, pero teniendo vida, capacidad de discernir espiritual. Porque ya comí del árbol de la vida. Y yo puedo ver cuando leo aquí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, coma del árbol de la vida. Es que usted lo ve o usted lo interpreta. Pues claro que lo veo y claro que lo interpreto. Porque soy un ser espiritual. Claro que lo veo. Es que usted lo ve así, pues por supuesto. Pero a mí no me parece, eso no es lo que yo veo. Pero ¿cómo? Claro, si usted está muerto en pecados y delitos y no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a ver? No puede ver. Pero yo, cuando leo aquí ahora entonces, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer. Lo que yo estoy diciendo, yo lo que leo aquí es claramente que el hombre, el Señor me está diciendo, coma del árbol de la vida, crea en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Recíbalo como hijo. Eso es lo que yo veo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hoy yo con el entendimiento, ¿cuál es el mandamiento que leo? El primero. Coma del árbol de la vida, me está diciendo. Escoja la vida para que viva. Crea en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Crea en el que envió al mundo. Eso es lo que yo leo ya hoy con el entendimiento. Sin embargo, entonces el hombre, tentado por el diablo, incitado por el diablo, come del árbol que el Señor le dijo que no comiera. Sandra, hola, Jesús te bendiga. Y entonces, ahí es donde con el entendimiento, con todos los sentidos espirituales y los ojos y los oídos abiertos, es que nosotros debemos discernir que hay y existe esa realidad y es bíblica. Ese ser que hace oposición, que se llama Satanás, que es el que se opone a la voluntad divina. Y la voluntad divina no podemos entonces verla o condicionarla a que es que el hombre no coma del árbol del conocimiento, sino que la voluntad divina es que el hombre coma del árbol de la vida.
Entonces, por eso le dice el Señor a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Porque se acuerda que les decía de los distractores, para que no coma del árbol de la vida, tentémoslo para que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso el Señor entonces a sacarlo del huerto, expulsarlo. No sea que entonces ahora sí alargue su mano y coma del árbol de la vida. ¿Pero cómo? Si ya hay una sentencia sobre él. Entonces sí, pero todavía no, hasta que venga el Hijo a expiar, a pagar sobre esa sentencia que ya se ha ejecutado en él. Y ahora sí, entonces coma más bien del árbol de la vida. Y ahora coma el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero lo que lo alentó era comer del árbol de la vida. ¿Ven? Y esa es una realidad. Pero todo esto, mis amados hermanos, solamente es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. Esto no lo puede ver el hombre natural, la persona cuando lee la Biblia, o las personas que van y les predican la Biblia o están, no le estoy diciendo, miren, así lo vi y tiene miles de likes y miles de seguidores. ¿Cómo van a decir que lo que yo enseño es una herejía? Si el primer mandamiento que Dios le dio al hombre era que fuera próspero, fructificad y multiplicaos, busquen, estudien, capacítense, vayan y miren, cojan un diccionario de sinónimos y antónimos y desen cuenta qué significa ese fructificad y multiplicados. Y ahora están diciendo que lo que yo estoy enseñando, que nosotros somos unos herejes. ¿Por qué? Porque enseñamos lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios enseña. A obedecer a Dios, eso es, que sean prósperos. Hijo de pucha. Se va, pero en patineta cualquiera. Sea tonto. Se va en patineta, yo sé que se va uno en patineta, yo por eso le he dicho, traigan sus anillos, no puedo decir que no es culpa, no es que yo ya, ahí ya lo entregué. Traigan y todo lo que tenían. Yo salí de un lugar de esos sin con qué irme para la casa. Sin con qué, literal. Yo y Martín y mi mamá salíamos limpios. En una de esas que estábamos extranjeros, en otro país, en una penuria que usted no tiene ni la más remota idea. Y salíamos limpios de allí, limpios, que el anillito y nada en el bolsillo. Y agua dulce y tortilla de maseca. Limpios de ahí. Que había que sembrar, porque entonces, claro, no tiene sentido. Si usted no siembra, no recoge. Y todo eso que... ¿Cómo va a decir usted que no? ¿Cómo le va a negar usted que esto es? Pero bien, porque no tienen el espíritu, así dice textualmente, lo dice, venga, miremos por favor, en Judas, capítulo 1.
No se me ha olvidado, mis amados hermanos, que el propósito de este tiempo es capacitarnos para la predicación del Evangelio. No piensen por ningún momento que se me ha olvidado. Este es Judas, capítulo 1. Solamente tiene un capítulo, está antes de Apocalipsis. Está entre Génesis y Apocalipsis la cosa. Apocalipsis, sí, como Tochis Pizza. Entre Génesis y Apocalipsis está Judas, una cartica solamente. Eso, José Luis Rivas. Like. Jesús te bendiga, José Luis. Judas 1, 19. Pero no pues lo veamos desde el 19 para que leámoslo desde el 17 para que tomemos entonces. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Hablando acerca de los falsos apóstoles, de los lobos con piel de oveja, de los lobos rapaces, de los falsos maestros, de los anticristos, de los falsos cristos, que el Señor nos anunció, y también los apóstoles. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, el árbol de la vida, orando en el Espíritu Santo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El discernimiento del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal. Y eso es por la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Y para orar lo que necesitamos es la sabiduría. Y para la sabiduría es el discernimiento. Por eso se llamaba el árbol del conocimiento. El árbol de la sabiduría. El árbol de la sabiduría. Y nuestro Señor Jesucristo es el árbol del conocimiento del bien y del mal, Él es el árbol de la vida. Él es el primero, es el postrero, Él es el principio, es el fin. Pero el orden es ese. Porque por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el hombre recibe el Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que el hombre tiene la capacidad para discernir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y ese conocimiento lo adquirimos por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, leyendo, estudiando, escudriñando la Biblia. Entonces, por eso cuando vamos a predicar el Evangelio, lo primero que necesitamos y lo que todo el tiempo necesitamos es tener claro que la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, es el principio. Que no puede usted o no puedo yo pensar en que voy a decirle, lea la Biblia, venga, estudiamos la Biblia, como en algún momento cuando nosotros también estábamos mal y alcanzamos a caer en la religión. Ay, venga para que estudiemos los demonios. Entonces estudiemos, ¿se acuerda? Que el hombre tiene espíritu, que el hombre, que si el hombre, Adán y Eva no fueron, Adán no fue el primer hombre, que antes de Adán ya existían hombres, pero ¿cómo? Si Adán dice que es el principio, Eva no fue la primera mujer, ¿cómo? Y aquel enredo. Y que entonces, y los demonios, y entonces de que para dónde se van los niños cuando mueren, y de que entonces no hay purgatorio, y todas esas enseñanzas, o prosperidad para que recoja su marido, para que recupere su hogar, para que el hijo que está en drogas, para que entonces, y que dice el divorcio, que no.
No le demos vuelta a la cosa. Aquí la cuestión es predicar el evangelio. Que coman del árbol de la vida. Que se arrepientan y que crean en Jesucristo como el único Señor suficiente Salvador de sus almas. Ay, pero es que pastor, no se quieren arrepentir. Entonces, entiéndame. Ore por él, pídale al Señor que lo conmueva y que obre con su Espíritu Santo para que lo redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Pero no nos desviemos, porque el hombre no necesita saber primeramente quiénes son los demonios, ni necesita saber si hay segunda venida, si hay si el hombre fue el primero, si... Lo que el hombre necesita saber es que Dios el Padre, que es amor, como manifestación de su naturaleza, envió al Hijo al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para que por medio de él recibiéramos el perdón de nuestros pecados y pudiéramos entonces tener una relación aún mejor. Por eso dice que el postrer siempre, en la Biblia usted y yo vamos a ver que dice que el postrer estado es mejor que el primero. Porque el diablo creyó o pensó que tentando al hombre para que el hombre desobedeciera y comiera entonces no del árbol de la vida, sino del árbol del bien y del conocimiento del bien y del mal, iba a hacerle daño a Dios. No entendió que lo que hizo fue hacerle bien, porque hizo que su voluntad perfecta, agradable y buena, lo que él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo, que por medio de Jesucristo los seres humanos fuéramos adoptados hijos suyos. Y entonces ahora, no solamente somos entonces sus criaturas, no es solamente nuestro Dios, sino que por medio de Jesucristo también es nuestro Padre. Y ahora no somos solamente criaturas de Dios, sino hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Entonces, mucha gente habla de restaurar esa comunión que se perdió por causa del pecado, y yo no podría o no veo en la Biblia que se hable como tal únicamente de restaurar. No es restaurar, sino establecer una nueva relación. No dejando de ser sus criaturas, pero ahora pudiendo por medio de Jesucristo ser sus hijos. Si habláramos de restaurar como tal la comunión, entonces la relación, estamos entonces viendo claramente que hablaríamos entonces únicamente de Dios y ya. Pero por eso siempre les digo que hablamos de Padre y Dios, Dios Padre nuestro. Y hablamos de Padre, más incluso que de Dios. Porque establecimos por medio de, hemos establecido, no restablecido, porque el hombre en el huerto del Edén no es sino criatura. Porque el ser hijo de Dios es la esperanza a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces es algo que ocurre posterior a. Entonces por eso les decía que el diablo, pensando que echó a perder, lo que hizo fue que el propósito de Dios se cumplió, porque entonces ahora sí, el día que de él comieras, ciertamente morirás. Profetizando la obra de su Hijo Jesucristo, que el día que el hombre peque, se hace legal la venida del Hijo al mundo. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado, lo hemos visto? Ahí está la primera profecía. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dejando claro entonces que ya la venida del Hijo de Dios, la manifestación, del Hijo de Dios en carne, a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, entonces
se hace efectiva. Y entonces ahí finalmente el diablo lo que hizo fue ayudar, servir. ¿Se acuerda que dice Ciro, mi siervo, Nabucodonosor, mi siervo, Faraón, mi siervo? Entonces eso es maravilloso. Mis amados hermanos, necesitamos, por favor, entendamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente viene por la fe en el Hijo, en la obra del Hijo, en la sangre que el Hijo derramó para el perdón de los pecados. Hay que predicar el Evangelio, el arrepentimiento para perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Lo que el espíritu del hombre todo el tiempo, siempre, pero con más veras al principio necesita escuchar, es el Evangelio. Comer del árbol de la vida. Comer del árbol de la vida. Porque ahora entonces, como les digo a las mujeres, no teman vosotras. No teman vosotras. Porque entonces ahora el camino, Él nos abrió, dice la Biblia, Él por medio de su carne nos abrió el camino a través del velo. Él nos abrió el camino nuevo por medio de su sangre. Y ahora tenemos entrada entonces al Padre por medio del Hijo. Y es difícil de masticar, pero es la verdad. Para nosotros como cristianos, y por la verdad, solamente tenemos la verdad y nada más que la verdad. Y no son esas prácticas místicas, no son esos intentos del hombre, todo eso es vacío. Porque lo que necesita es Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, es la puerta de entrada para que el hombre pueda y tenga esa reconexión espiritual y establezca una comunión con Dios que es espíritu. Que el Señor nos ayude y nos use con poder, nos llene de su Santo Espíritu, para no entonces decirles que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, sin antes que coman primero el árbol de la vida. Una vez que coman el árbol de la vida, ahora sí, coman del conocimiento del bien y del mal, pero con el Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a orar juntos, Padre nuestro, y nos vemos para continuar entonces esta noche hablando acerca de Pentecostés a partir de las 7:30 de la noche. El Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Un feliz día para todos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, el Señor los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.